noches a todos, un placer estar con ustedes. Soy Juan José Álvarez, socio de CLO. Bueno, este panel lo que tiene es que es un tema muy actual, ¿no? Que de alguna manera nos identifica a todos, nos toca a todos. Gran parte de la audiencia que está acá y de los que estamos sentados acá, justo estábamos charlando por ahí atrás que nos ha pasado y lo más importante de todo, lo hubiésemos podido prevenir o manejar distinto quizás si hubiésemos tenido cierta información, y eso es lo atractivo de este panel. Lo primero que queríamos hablar y queríamos tocar es cómo el negocio puede ser llevado adelante con seguridad y cómo muchas veces se puede operar en un entorno y en un ecosistema seguro sin perder de vista la rentabilidad. Ahí te quiero preguntar, Santiago, que creo que es un tema que a vos te toca de cerca por tu rol en el préstamo. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias. Antes que nada, agradecer también por recibirnos. Y bueno, es el desafío que tenemos en el préstamo, ¿no? Poder tener velocidad en el negocio y tener seguridad. Una de las cosas que uno piensa no es solo la infraestructura, que sea segura, sino todo el producto que sea seguro, poder cumplir con los estándares, no solo por la seguridad de nuestros usuarios, sino por la seguridad de nuestros clientes. Y creo que la clave principal que aprendimos o que nosotros proponemos es que es diseñar la seguridad como parte del producto y no la seguridad como en paralelo. Dentro de ese diseño de lo que nosotros hacemos, aparece desde el inicio de que hacemos el producto y cubrimos toda la cadena de valor. En definitiva, la confianza para nosotros en lo que es la seguridad y el producto van de la mano. Sin seguridad, por más que tengas la mejor experiencia, en la mejor UI, los clientes no van a confiar en vos, los usuarios no van a confiar en vos. Y creo, yo de mi rol y mi punto de vista, no veo a la seguridad como un costo, sino un habilitador de escalamiento para poder llegar y dar esa seguridad a los usuarios y a nuestros clientes. Entonces, lo que creo que es parte de lo que nosotros hacemos, pensado íntegramente para poder combatir los maliciosos. Ahí, Juanjo, ¿puedo Sí, sumar? sí, obvio. Me parece súper interesante esto de el regulador pide ahora, ¿no? La seguridad por diseño, que vos lo mencionabas. O sea, no pienso en la seguridad después, la pienso desde el inicio. Por el otro lado, estrategia proporcional, ¿no? No es lo mismo si, por ejemplo, acá muchas de las empresas que están hoy acá necesitamos certificaciones de seguridad. Ahora, no todas podemos tener 5, aunque nos guste, capaz por una cuestión de presupuesto, de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Estratégicamente elijo aquella que se conecte mejor con mi modelo de negocio, con mis riesgos, etc. Lo mismo si tengo que hacer pentesting. Capaz no puedo hacer uno cada 6 meses y digo, bueno, no, hago un esquema anual, estratégico, con los flujos críticos de negocio. Entonces, me parece que va de la mano, ¿no? Eso. Sí, Romy, totalmente. Bueno, dijiste lo de pentesting, obviamente, por una fintech tenés que ir y negociar un poquito hasta dónde, hasta qué alcance le das. Y como decís, obviamente es caro certificarte en, no sé, en ISO 27001 y estar, pero sí, obviamente, la responsabilidad de seguir esos estándares. No estarás certificado, pero sí podés hacer la práctica. Y eso es lo que vamos construyendo en función de los pentests, de las auditorías que tenemos y eso te robustece tu seguridad, pero sí, es súper importante. Y eso va de la mano de la confianza del cliente también, ¿no? Como gran activo. O sea, el cliente confía que le estamos dando soluciones seguras, en definitiva. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, si sí, se quiebra ese vínculo de confianza, entonces ahí, y voy a Juanjo lo que vos decías, hay como un tema con la rentabilidad del negocio, eventualmente, ¿no? Sin duda, un impacto impacta. reputacional que puede... Tal cual. Sí, totalmente. Conectamos todo con todo. Un fraude puede ser más caro que 100 campañas Sí. de marketing. Así que bueno, un poco, creo que la velocidad la ganás estando presente y obviamente creo que
educando también o estando capacitando a toda la empresa. No es solo el área, sino todos tienen que tener el conocimiento de cómo resguardar y cuidar los activos de la empresa. Así que en eso trabajamos y en eso tratamos de darle velocidad, sobre todo nosotros que somos un marketplace que integramos a muchas entidades bancarias, a muchas fintech, y nosotros les queremos dar ese valor de que las personas que le van a llegar son seguras. Y de hecho, una de las últimas cosas que hicimos es, desde el principio, tenemos modelos de propensión donde vamos tratando de encontrar comportamientos que no son, o que son maliciosos en el momento de que se selecciona una oferta. Y también tenemos un call center ahora que nos comunicamos con esos usuarios para saber y hacerles preguntas de seguridad, también con agentes de inteligencia artificial, para saber si realmente que dicen que es, y acompañar en todo el funnel y en toda la cadena de valor, que es donde en cualquier lugar hoy inteligentemente te pueden meter algún tipo de vulnerabilidad o encontrar. Así que hay que estar desde en punta a punta dentro de tu producto, dentro de la organización, y creo, no me quiero extender, ya me estoy yendo, que podamos no dar la batalla individual, sino también que tenemos que dar una batalla en conjunto, y en donde nos podamos ayudar entre todos, porque se va a venir más sofisticado. Ahora seguro vamos a hablar de las tendencias y te doy pie ahí. Así que nada, de nuevo, creo que la seguridad no es un costo, sino un facilitador de negocio. Es que son dos o tres caras de una misma moneda. Primero está la prevención, después está cuando ocurre el fraude, el incidente, y después está lo que se hace con eso, que es casi tanto más importante que todo lo anterior, ¿no? Porque en definitiva es cómo le impacta al cliente y cómo lo percibe el cliente y el usuario. Y eso lo vemos cuando nos toca intervenir desde Clo en algún incidente o en alguna situación donde, en alguna situación de crisis o lo que sea, tenemos que asesorar a alguno de los tantos clientes. De ahí salto al tema del usuario, que es importante. Me interesa la visión de Nahuel ahí, de Mastercard, que bueno, son un gran catalizador de usuarios y tienen una gran cantidad de usuarios. Por eso, cómo manejan la prevención del fraude, cómo protegen al usuario, cómo buscan, porque acá también se trata de buscar ese bien común, esa prevención del fraude y, como decía Santiago, atacar a los maliciosos, que en definitiva no están cometiendo nada más que un delito, ¿no? Interesante. Más que nada, nosotros estamos esperando en toda Latinoamérica para este año 2025 que el 20% del e-commerce vaya a ir a pérdida. Y esto es producto de todo esto que estamos charlando, que son diferentes casos de uso. Solo para que tengamos como referencia, Brasil el año pasado perdió 250 millones de dólares solo en las aplicaciones scams. Esto que es que te invitan a bajarte una aplicación, la gente cree que está bajando una aplicación, ingresa todas las credenciales y se fue toda la plata. O estadísticas de México, que el 15% de la población sufrió una estafa, y lo más interesante, el 90% accedió a la estafa, o sea, terminó dando todas sus credenciales o haciendo una transferencia, ¿no? Y los datos de Argentina no están muy lejos, el 30%, seguramente el 30% de todos ustedes han recibido algún tipo de estafa por ingeniería social o algún mensaje de WhatsApp invitándolos a algún tipo de estafa por romance, como se dice, o cualquier tipo de contacto. Bueno, es algo que se viene y la idea es empezar a entender cómo mitigar esto, ¿no? Pero los dos principales motivos de este boom es inteligencia artificial. Inteligencia artificial le empezó a permitir a los defraudadores empezar a hacer ataques a mucho más grande escala. ¿Y a qué me refiero de esto? Tienen mucho más fácil la información, así como nosotros accedemos a ChatGPT, ellos tienen WormGPT, que acceden a código de una manera muy fácil, o datos interesantes, la industrialización de las estafas. Hay un hub en Asia que reclutan gente y son estafadores. Y hoy hay tráfico de gente que se dedican a estafar mundialmente. Seguramente les han contactado a ustedes por WhatsApp, números de África, números de otros países del mundo, invitándolos a rankear links, ingresar a Google, ingresar a YouTube, invitándolos a participar y les quieren pagar por eso, ¿no? Bueno, eso son lo que se llama la industrialización de las estafas, que inteligencia artificial empezó a darle mucho más preponderancia y mucho más poder. Entonces, es muy seguido que veamos las estafas en la calle y por eso es el 20% del e-commerce que realmente se va a ir a pérdida este año. ¿Sí? De hecho, hay porcentajes del PBI de ciertos países que son medibles, en números obviamente con coma y decimales, de la rentabilidad o producción que generan a partir de
del fraude y el fraude global, ¿no? Porque exportan fraude. Bueno, si nos vamos a otro, digo, hay países, estados que se financian con Correcto, el sí. el cibercrimen. Si nos ponemos en números de PBI, el cibercrimen mundial solo lo supera Estados Unidos y China. Ajá. El volumen mundial del cibercrimen representa el PBI de India, de Japón y de Alemania todo junto. Increíble. Imagínate, es un negocio tan grande y es tan accesible que por eso estamos hablando hoy de estas amenazas concretas. Es hasta geopolítico en cierta manera. Y ahí saliendo de la macro y entrando a la micro y a lo que nos afecta en el día a día, me interesa ahí tocar un poco las tendencias en ciberseguridad, las distintas modalidades de estafa. Lo que están viendo acá son todos protagonistas y están en la primera línea de la prevención de fraude. En estos 3 momentos que decíamos, en el momento donde se detecta, donde ocurre y en la prevención, después se interviene junto con la justicia en el incidente y en atrapar o tratar de mitigar que esto no se vuelva a repetir al menos. Por eso, Pablo, ahí me interesa, con toda tu experiencia y todo tu know-how, ¿qué estás viendo en tendencias en ciberseguridad? ¿Qué es lo que está pasando, lo que dejó de pasar, lo que crees que va a pasar? A ver, bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación y la participación en el evento. Y una de las cosas que estamos viendo los que trabajamos en ciberseguridad es que ya no hay una línea gris divisoria entre la banca tradicional y la fintech en temas relacionados con ciberseguridad y ciberataque. Lo que hicieron fue crecer y adaptarse para poder repetir los mismos tipos de modus operandi que se utilizaban en la banca tradicional, trasladarla al mundo fintech. Entonces, bueno, ahí estuvieron hablando un poco de los diferentes tipos de ataque, pero el phishing ya se vuelve normal como una forma de captación de tus cuentas para poder robarte tu billetera. Tenés el tema de ransomware, que el principal objetivo en verdad no es tanto solicitarte el rescate, sino hacer la filtración de la información, que después se vende en la Deep Web y permite a la inteligencia artificial hacer ataques más sofisticados de engaño y hacerte estos ataques de contacto por Telegram o por WhatsApp. Hay una tendencia en migrar a Telegram para los ataques, donde el anonimato es mucho más simple. Se está tratando no tanto de usar WhatsApp, capaz, para todo lo que es inteligencia artificial, porque Telegram todavía no está gobernando todo el tema de cuentas. Claro. Entonces, la gente que utiliza Telegram es más normal que este ejemplo que se dio recién lo hayas vivido en Telegram, ¿no? Cuentas de países extraños, hablándote en español, en un español muy bueno. También hay un tema ahí con el uso de la inteligencia artificial. Cada vez te parece que estás hablando con un nativo en español. Lo que pasaba capaz hace unos años atrás, antes del boom de la inteligencia, era que vos te dabas cuenta, ¿no? Cuando te contactaban, el mail o un mensaje por chat, veías demasiados problemas de redacción en el español, entonces decías, esto es extraño, Tal cual. me están queriendo estafar. Ahora con el uso de la inteligencia artificial, esa línea tan obvia ya no ocurre. Después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero ahí por eso surgió el concepto de deepfake y lo fácil que a través de información pública pueden generar identidades digitales para engañar a la gente. Es que por eso también es tan importante los puntos de contacto entre, en este caso, la justicia y las distintas compañías y cómo se vinculan para poder no solo prevenir el fraude, sino evitar que se repita. Y lo que mencionabas de WhatsApp y que se deje de usar WhatsApp es a partir de que las distintas unidades fiscales en los países pueden llegar a intervenir o pedir información y esa información puede ser de alguna u otra forma rescatada. Entonces, cuanto más accesible sea la compañía, más fácil es también para la justicia trabajar y poder detectar eso y poder, ya que está llegando con un incidente cometido, llegar a tiempo para poder avanzar en algo. Y capaz ahí, pensando en incidentes, también lo que está pasando es el acceso al uso fintech desde el lado del usuario final es gratuito y entonces se está generando como una industria que tenés capaz como 2 grandes actores. A la gente que se le engaña con ingeniería social, generándole o prometiéndole un monto de ingreso por alquilar cuentas, principalmente. En todo lo que es mundo fintech es, cédeme tu cuenta, que tengo que hacer actividades, total vos no la vas a usar y por eso te pago un dinero. Y a través de la ingeniería social la gente no cae que en verdad va a formar parte de un delito. Entonces eso también en el proceso judicial te lo complica. Porque cuando vos vas digamos, a la billetera que estuvo involucrada, el usuario de la billetera desconocía para qué estaban usando su billetera. Y si no, después tenés los otros que, digamos, tenés esta parte que es como engañada, por decirlo de alguna forma, y tenés otros que hacen algún esquema de reclutamiento con gente para delinquir, ¿no? Y es un poco también, capaz en normativo un poco se ve, ya ahora se está pidiendo de que se haga un censo de las cantidades de cuentas CB corta U y CB larga U para entender
cómo puede haber personas que tengan tanto volúmenes de cuentas virtuales en billeteras, que no te da el tiempo ni la vida para usarlas. poder estar utilizando todas las billeteras, y claramente eso es un índice para todo lo que es fraude, para detectar de que esas cuentas se están utilizando Sí, quién en está actividades haciendo... ilícitas. Es interesante y cómo todos esos indicios tienen que estar ahí claros. Ahí, Leobaldo, me interesa mucho conocer tu opinión y todo tu background en la materia y lo que están haciendo en Guardline con esto, que bueno, que le han encontrado una faceta muy innovadora. Claro, del lado de Guardline lo que nosotros siempre nos fijamos mucho es en la ingesta del cliente. Siempre todas las estafas, todos los fraudes siempre arrancan en el onboarding. Validar realmente que es un cliente. Desde Guardline, más que nosotros tenemos la responsabilidad de tener 3 soluciones, que es la parte de onboarding, prevención de lavado de dinero y prevención de fraude. El tener un onboarding seguro, certificar que realmente es una persona que es un deepfake, que realmente no hay alguien que está utilizando tu cuenta, que más allá de la biometría también entra el dispositivo en juego. Nosotros lo que trabajamos más en convertir esa cara realmente en un hash irreversible, que es un hash único de por cara. Tu nombre, tu documento puede cambiar, pero nunca tu cara va a cambiar. Entonces, tener esa trazabilidad de comportamiento del cliente también ayuda a un gran desafío que hay en el mercado, que es el Open Finance, como digo Marito y Pablo anteriormente. Los bancos lo ven del lado de negocio, nosotros del lado de soluciones, de cumplimiento, más lo vemos en cómo apoyamos a las entidades al gran problema que va a haber en el futuro, que es la fragmentación de identidad, pero también el fraude digital. Desde Guardline siempre trabajamos esa parte en Brasil, que venimos trabajando bastante fuerte. El compartir el dato de una manera hasheable sin exponer un dato sensible ayuda a prevenir mucho lo que es el fraude, también la parte de cuenta mula, no a nivel de comportamiento dispositivo, porque muchas veces hay muchas tasas de falso positivo, pero si ya tú reconoces un deepfake que ya está operando en Brasil, ese ataque se replica en Argentina. ¿Cómo tú lo ayudas a prevenir? Siendo con este hash biométrico que trabajamos nosotros, porque ya sabemos que una persona que fue reportada en Brasil por deepfake, una persona que fue reportada por lavado de dinero, una persona que fue reportada por fraude, conocer un ecosistema diferente te ayuda a prevenirlo, y no solamente el sector fintech o sector banca, también entre el sector terco, aseguradora, que tiene el mismo proceso, y un mismo cliente puede hacer fraude en diferentes tipos de entidades, y ahí justamente entra Guardline, y que, como yo siempre digo, un término, los oficiales de sufrimiento, que yo antes era oficial de sufrimiento, el tener soluciones que realmente ayuden el negocio es muy importante, porque somos a veces los patitos feos, nos ven como un costo, pero realmente tenemos tanta información que si vemos una mirada más de economizar, el tener un cliente, un nivel de riesgo o tener un fraude es mucho más caro. Entonces, para eso justamente entramos a sumar en esa parte de biometría. O sea, ustedes encontraron la biometría como una especie de vector para proteger la identidad del usuario a través, obviamente, de la biometría, no asociarlo con un nombre propio, Claro. sino que con un, como bien mencionas, un hash, y a partir de ahí concentrar información en un buró y obviamente medir el perfil de riesgo del cliente. Claro, nosotros ahí, al tener solamente un hash, Guardline no sabe quién es el cliente, pero también las entidades tienen que tener la protección de llave, es decir, puedes encriptar a este cliente, siempre y cuando haya realmente un interés genuino. Sí, del motivos banco. fundados, sí. Sí, si no hay, por tema de privacidad no se puede. Ahora, ¿qué pasa? Que ese cliente tiene una trazabilidad de su comportamiento de cumplimiento, su comportamiento de nivel de riesgo, su comportamiento de lavado de dinero, su comportamiento de fraude, su comportamiento de device, su comportamiento a nivel de risk credit scoring. Entonces, tú tienes toda esa información a nivel de comportamiento enfocado en un hash, se hace una información más interoperable, pero también siguiendo los parámetros de privacidad de información, porque no lo está poniendo un nombre. Lo que está diciendo es un hash, y los bancos y otras entidades pueden utilizar ese dato para justamente ser mucho más preventivos. Ah, entiende. Y vos, Romy, como compliance officer de Poisonot, que es un jugador muy importante en la industria, ¿cómo lo ves? ¿Qué tendencia estás viendo? ¿Qué te preocupa? Bueno, primero, bien Leobaldo, que reivindicás el rol del oficial de cumplimiento, muy bien. Mencionó mucho justamente Leobaldo la parte de deepfakes, ¿no? Algo que estuve viendo últimamente, y seguro los expertos del panel lo saben mejor, pero se mencionó en el primer panel que hay todo as a service, ¿no? Y también está el deepfake as a service. Entonces, lo que me preocupa, si se quiere, un poco de eso es
cómo se va ampliando, ¿no?, la base de los atacantes, en definitiva. Porque ya ahora no necesito, capaz, que sea un profesional hiper experto en esa materia, ¿no? Basta con que ingrese a esta plataforma, que se baje el kit, que paga X cantidad de dinero y ya tiene a disposición estas herramientas para cometer fraude. Entonces me parece que ahí hay un elemento para atender, ¿no? Es decir, por ejemplo, tomar una foto que puede ser pública por alguna red social o alguna medio, lo que fuese, y a partir de Y ahí está a generar disposición, claro. los exacto. racionales para violar la biometría y las validaciones. Exactamente. Sí. Y un poco ahí, ¿qué solución ves a esa preocupación que tenés o cómo ves que eso pueda ser neutralizado? Sí, a ver, una paradoja, si se quiere, que es lo que se está estudiando, es que muchas veces cuesta identificar esos patrones extraños, ¿no?, en los videos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Con inteligencia artificial, en definitiva, ¿no? Se están desarrollando herramientas para atender a eso Para específicamente. contrarrestar eso. Sí. Y ahí en tu caso vos, Pablo, ¿qué ves respecto a cómo piensa el atacante? Es decir, ¿va haciendo algún tipo de shopping y scouting de las billeteras que tienen, o las aplicaciones o las apps que tienen menor cantidad de factores de seguridad? ¿Va hacia lo que le funciona? Sí, va un poco por ese lado. Lo que está pasando es, volviendo de nuevo a esto, ¿no?, el tema de democratizar el acceso a las billeteras, que la billetera no tenga un costo, que el proceso onboarding lo pueda hacer cualquiera, hace que en cierta forma los ciberdelincuentes lo puedan utilizar como una forma de testear la funcionalidad en el proceso de onboarding, y en aquellas billeteras que encuentran que los procesos de onboarding son débiles, es donde empiezan a utilizar el deepfake para poder generar estas billeteras, que se vuelven cuentas mulas de titulares que ni siquiera conocen que tienen una cuenta en esa billetera, ¿no? Y después, de nuevo, quedan involucrados en un ilícito, le golpean la puerta de su casa y dicen, no, yo nunca operé con esta billetera. Y lo que se ve un poco es en los foros donde se comercializa, cuando se empieza a pedir demasiado alquiler de cuentas de una billetera, hay un indicio de que hay un problema de ciberseguridad en alguno de los procesos, ya sea o en el onboarding o en los procesos de ejecución de transacciones. Entonces, es importante trabajar como en las dos partes, ¿no? Es que muchas veces también lo que sucede es que están esperando, están al acecho, sobre todo en modelos de negocio B2B, donde obviamente los numerales y los fondos que hay en juego son mucho mayores. Hay una vigilancia y hay inteligencia por parte de este tipo de actores que lo que hacen es esperar el momento justo para atacar. Tal vez tienen detectada la irregularidad hace meses y obviamente hacen inteligencia y seguimiento para atacar en el momento justo, y por eso también es importante no solo estar atento a que estos leaks pueden existir, sino además que estar atentos en el momento en el que puede pasar eso, a partir de eso, y poder actuar rápido. Generalmente va muy atado con el marketing, y es algo que pasa mucho en e-commerce, que ahora también empieza a pasar en las billeteras cuando integran todas las funcionalidades de descuentos en ciertas campañas, como puede ser, no sé, el Black Friday. Bueno, hace poco tuvimos el tema del travel sale. Realmente a veces detectan estas situaciones y esperan, donde saben que va a haber un alto volumen de uso de las billeteras como medio de pago, porque la gente quiere acceder a los descuentos, entonces ahí empiezan a explotar estas vulnerabilidades que encontraron. Tal cual, están al acecho. Y en el caso de Mastercard, Nahuel, ¿qué tendencias ven? ¿Qué modalidades de estafa? Sí, a ver, en realidad lo que se viene, y un poco me quiero adelantar y responder, el uso de inteligencia artificial definitivamente es la batalla contra el fraude. Así como los defraudadores atacan con inteligencia artificial, nosotros defendemos con inteligencia artificial. Es un cambio radical en la forma de defender. Nuestras tarjetas todas tienen el motor de inteligencia artificial, digamos que está bloqueando transacción. De hecho, esta casa también utiliza nuestros motores de inteligencia artificial. La idea es empezar a usarlo de una manera diferente. Y creo que lo más interesante y disruptivo que vamos a ver este año son los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Hoy a ChatGPT, a Gemini, ya le estás pidiendo que te haga algo o le dejas programado algo. Lo que va a pasar es que los mismos agentes van a ser los próximos defraudadores. Entonces, lo interesante es empezar a entender cómo manejar esos defraudadores con una huella digital del cliente, con inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Y un poco lo mencionaban recién, es
entender cada vida del cliente, qué es lo que está haciendo y ubicarlo dentro de todos los patrones de datos que nosotros tenemos. Para sin ir más lejos, nosotros tenemos 150.000 millones de transacciones por año. Imagínate un consumo, ver qué hizo esa persona durante un año atrás y entender por inteligencia artificial cuál va a ser el siguiente consumo. Entonces, ya con eso estás previendo si le robaron la tarjeta, si fue o no fue esa persona. Entonces, inteligencia artificial permite toda esta generación de información que lo que te hace es prevenir el futuro, ¿no? Y en términos de prevención estrictamente, y un poco lo hablaban antes, lo de click to pay o tokenización, digamos, el futuro es passkeys, ¿sí? Estamos pensando, estamos diagramando, digamos, el futuro de los próximos 5 años, la eliminación de la tarjeta física. Va a pasar todo por el teléfono celular y todo por biometría, digamos. Hoy ya desbloqueamos el teléfono, desbloqueamos las aplicaciones bancarias con passkeys, quizás un término que no lo conocemos. La idea es llevar la experiencia, digamos, contactless, que es pagás y te vas, a e-commerce. Con un clic pagaste y te fuiste directamente. Entonces, los dos grandes cambios que vamos a ver en términos de prevención del fraude son el uso de inteligencia artificial para prevenir el fraude. Detrás de cada transacción está sucediendo y migrar hacia la tecnología passkeys y no tener tarjetas físicas, sino que pase todo por el teléfono celular. También algo muy importante es, acá hay muchos jóvenes y demás, no utilicen inteligencia artificial para hacer filtro de cámara. Cuando usted pone su cara para hacer un filtro, devolverse un robocito, ponerse lo que sea, son defraudadores que compran su biometría gratis y eso lo utilizan para hacer deepfake. También no se basen mucho en construir inteligencia artificial utilizando motores como ChatGPT y demás. Nosotros en Gartline no vimos un valor agregado sobre eso, sino construir una inteligencia artificial especializada, propietaria nuestra, porque realmente tú le das un valor agregado y no tomas fraude de exterior, sino construir realmente una IA que sea para prevenir fraude, una IA que sea para prevenir lavado de dinero. Eso agrega mucho valor que utilizar los motores que realmente están ya sucios o se utilizan para hacer fraude en defraudadores. Es interesante porque te llevas el concepto de hacer inteligencia con inteligencia artificial y hacer contrainteligencia con inteligencia artificial para poder justamente armonizar y neutralizar el ataque. Y me quedo con eso que es interesante respecto a cómo tal vez poniendo un chat o un bot, una inteligencia artificial se puede montar sobre eso y al mismo tiempo usar eso en tu contra. A ver, como dato, hoy e-commerce, el 20% de las operaciones de e-commerce hasta el momento del checkout ya son operados por agentes de AI. Tal cual. O sea, porque la gente ya le está pidiendo. De hecho, yo lo hice, estaba de viaje en el extranjero y tenía 2 días y necesitaba comprar un reloj específico. Le pedí 2 minutos, estaba en la pileta, le dije, necesito esto que me llegue en 2 días. Automáticamente me tiró todos los sitios web al mejor precio y en un día y medio me llegaba a mi casa. Eso la gente ya lo está haciendo. Lo interesante que vamos a ver es la interacción entre los agentes de inteligencia artificial. El tema va a ser, bueno, ¿a quién le dejo mis credenciales? O cuando un agente me empiece a abordar porque puse en redes sociales, determinado banco no me llegó la tarjeta, determinado banco estuve, o determinado servicio tengo una insatisfacción, bueno, nos van a empezar a abordar los agentes haciéndose pasar por esas empresas y vía esa emocionalidad o esa vulnerabilidad de la gente van a acceder y le van a dar todas las credenciales. Entonces lo interesante es, bueno, cómo hacer esta guerra, digamos, contra cibercrimen utilizando inteligencia artificial. Creo que va a ser algo súper disruptivo e interesante, pero es algo que está pasando. Entonces, más que tendencias, son realidades. Realidades, sí, ya está pasando y también agrego algo. Probablemente una transacción de buena fe hecha por inteligencia artificial entre una emisora y un receptor B, el ruido que se pueda generar a través de un agente C, que es justamente lo que hace a buscar el fraude, por más que de alguna manera la operación se concrete en el medio, también puede haber ruido por parte de un tercero. Bueno, a ver, el futuro y quizás para la siguiente charla es, nosotros lanzamos lo que se llama Agentic Pay, que van a haber agentes únicamente registrados con el Know Your Customer, Know Your Agent, o sea que va a ser agentes, digamos, confiables, los cuales vas a poder dejar tus credenciales y automáticamente la gente va a hacer todo por vos, pues esa gente va a ser seguro porque va a estar tokenizado y va a tener la tecnología Passkey, ¿no? Pero bueno, eso es, de vuelta, lo que va a estar sucediendo el año que viene. Ya Tal cual. Está sucediendo ahora. Y también ahí es muy importante agregar que por más que nosotros innovemos como empresa y demás, es muy importante tener regulador de tu lado. Bueno, sí. Romy, que conoce mucho también el regulador y también el ingreso de Agustín Pese a nosotros, traer el regulador del lado de fintech, del lado de realmente agregar valor con tecnología y levantar ese paradigma de, uy, IA me preocupa, no tengo visibilidad. El regulador ya tiene que comenzar a acompañar eso de una mirada más sistemática, decir, bueno, se viene nueva tecnología, nueva tendencia, tengo que venir con empresas realmente que apoyen a eso. Es que, como decíamos antes, en cierta forma tiene un porcentaje geopolítico y ahí los
el entendimiento por parte del regulador tiene que estar indefectiblemente porque es parte de un problema sistémico. Ahí, no Juanjo, más que eso. me parece, y hay que decirlo, ¿no? La labor que hace la Cámara en este sentido, de lo que dice obvio. Leobaldo, es clave. O sea, esa conexión, y lo hablo desde el punto de vista capaz más de prevención del lavado, ¿no? Que ese diálogo que se generó con el regulador y aplicando también a esto que decía Leo, me parece que es fundamental. Que si no está ese canal de diálogo que se fue logrando y fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Se llega a regulaciones que de repente no hubo esa interacción Tal cual. que tanto queremos entre el sector público y privado, ¿no? Sí, bajar el mensaje también de lo que pasa en la trinchera a la Exacto, regulación que se exacto. necesita para Y hablaban al contrarrestar principio de efectivamente. capacitación también, ¿no? Tal cual. Capacitación, capaz Educación. más del lado del usuario, pero también el regulador necesita eso. Sabemos, capaz con temas más de cripto, se viene Open Finance en breve, entonces ahí está muy bueno tener esa conexión privado-público, ¿no? Sí, ahí para agregar también, lo dijeron al principio, que estaban en el Banco Central todos los jugadores sentados, creo que tenemos un gran desafío como industria, el concepto de colaboración, ¿no? Los defraudadores son muy amigos entre ellos, se hablan internacionalmente y donde encuentran una brecha, atacan. Creo que en términos de ciberseguridad tenemos un gran desafío, entidades públicas, entidades privadas, diferentes tipos de jugadores, que muchas veces por egos, por un tema de confidencialidad de datos, tampoco se habla, pero la verdad es que a todos nos interesa lo que les está pasando al lado, porque el eslabón más débil es el que después me puedo volver a convertir, entonces creo que estableciendo estas mesas de colaboración y empezar a orquestar, digamos, y a estandarizar procesos nos va a dejar un futuro muchísimo más seguro. Es que el fraude sale por lending, va a billetera y se va por cripto, por ejemplo, y ahí están las industrias hiperconectadas y tiene que haber buena comunicación. Y ahí, Santi, para cerrar, un mensaje sobre la educación y más sobre todo, hablando de lending, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer más allá de las obligaciones legales que ya existen y obviamente el interés en prevenir en pos de evitar mermas económicas? A ver, creo que lo que decías, ¿no? Y lo decía un poco al principio, la colaboración entre todos para mí es sumamente fundamental. Ver qué podemos compartirnos, ver qué le está pasando a cada uno. Y a partir de ahí tener puntapiés de temas para poder hablarle al usuario. Me voy a ir, tal vez recién lo hablaba con un compañero, tal vez hay que arrancar desde las bases, desde la primaria, si bien van a ser más digitales, pero hay que acompañar ahí, hay que acompañar al secundario. Atacan, por lo menos en nuestro país, a los lugares más vulnerables, que tal vez es difícil llegar con educación ahí, ahí hay que llegar. Para poder que no pasen las billeteras mulas, para poder no dejar que la gente por desesperación la alquile. Tenemos que hacer, creo que en conjunto, poder llegar y poder educar y darle las herramientas para, como hablábamos recién, no volverse locos y paranoicos, pero sí tener los cuidados y los puntos de control ante cualquier cosa que va apareciendo, y eso lo tenemos que hacer en conjunto. Creo que por eso solo es muy difícil y es lo que hablamos, porque le puede pasar a cualquiera, y bueno, ese compartir, ese repositorio donde todos podamos ir dejando lo que va pasando. Experiencias y totalmente. lo que nos pasa, lo que nos va pasando. Y Romy, unas palabras de cierre y respecto a ese mismo tema de Quedo educación. con esta idea, cooperar. Hablamos muchas veces de generemos cooperación público-privado, pero pensemos en cooperación puertas adentro. Con lo que se viene, estamos con el tema de Open Finance, finanzas abiertas, ahí va a haber desafíos, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Sí, en obvio. el bueno y en Para eso el estamos. malo también va a venir de la mano, pero hay que generar como cooperación. De nuevo, la Cámara hace una gran labor en eso, entonces tenemos que apalancarnos en eso y seguir robusteciendo ese vínculo de cooperación. Creo que es la manera de afrontar estas tendencias, estos desafíos que fuimos hablando hoy en esta mesa. Sí, así vamos a ser más, mejores y mayormente competitivos para enfrentar los desafíos que se vienen a nivel global. Romy, Pablo, Leobaldo, Nahuel, Santi, un placer. Muchas gracias a todos por estar. Gracias.